que no sea un monólogo, o sea, la idea es que de esto ustedes puedan llevarse información valiosa para su día a día y que les sirva en parte como hoja de ruta. Yo les voy a ir compartiendo una pequeña presentación que armamos. La idea es tomar esto como base, pero de vuelta. Sofía va a estar viendo las preguntas que puedan hacer ustedes del chat. Así que, si les parece, al final dejamos un espacio para algún intercambio que pudiésemos tener de esto. Bueno, comenzamos, pero el primer punto, digo, encarar un tema tan complejo a veces como la ciberseguridad, sin poner, digamos, cuáles son los principales desafíos que por lo menos nosotros vemos en esto, es medio complicado. No sé si habrá algún especialista en ciberseguridad en la sala, pero digo, los ataques dirigidos siguen siendo súper frecuentes. Fíjense si no el caso de Honda, si la automotriz que hace poquitas semanas sufrió un ataque de ransomware, lo que puso en jaque, digamos, a la operación global. Esto ya dejó de ser un país puntual o algún tema súper en concreto, digamos que esto empieza a afectar de forma global a las organizaciones. O al mismo tiempo también lo que le pasó a la fundación de Bill Gates y Melinda Gates, lo mismo que a la OMS, que le hicieron una brecha y digamos que hicieron una exfiltración de 25.000 cuentas de correos electrónicos con sus contraseñas. Ni hablar de los ataques de SWIFT, sí seguramente conocen las redes SWIFT para hacer intercambio de dinero a nivel global entre bancos, y esto le pasó a Banco de Chile hace algunos pocos meses, ¿sí? Con un fraude millonario. Y ni hablar del phishing, ¿sí? El ataque más viejo que el viento, pero que hoy por hoy sigue siendo súper eficiente. Digo, hay una ecuación bien simple de entender que en el contexto actual, donde todos nosotros, o la gran mayoría, estamos trabajando desde casa. A ver, un paréntesis, un compañero me dijo, no es que estamos trabajando de casa, sino estamos en casa intentando trabajar, que es bien diferente. Y digo, en esta ecuación matemática donde el consumo en canales electrónicos se incrementó en varias X, y la conciencia ciudadana en ciberseguridad, así todos los que estamos acá, y nuestros padres, y nuestros familiares y amigos, no somos más expertos en seguridad por estar en pandemia. O sea, ese nivel de educación sigue siendo bajo, con lo cual somos propensos a entrar a sitios maliciosos, a descargarnos aplicaciones que nos exfiltran datos. Y la lógica de todo eso es que el phishing también se vio incrementado en varias X, como vamos a ir viendo un poco más adelante. Ni hablar, otro de los ataques bien súper frecuentes tiene que ver con SIM-swap, y esto es algo que les está afectando a los service providers, y alguien que entienda esa industria lo va a entender clarito, y lo mismo sucede con los ataques de cash-out en ATM. En Argentina hay algo que está pasando también en otros países de la región, y tiene que ver con que hoy desde un home banking o de un mobile banking yo pudiese generar una operación de retiro de dinero en efectivo, y no tengo la necesidad de ir al cajero con el plástico. Con lo cual, digamos que en un ataque de phishing, como hablábamos recién, con un ataque que se haya originado en ingeniería social, yo después puedo utilizar eso para cometer un delito o un ataque de este estilo. Sí, acá es como vemos que se empieza a entrecruzar todo este tipo de ataques. Ni hablar de los del whaling, para aquellos que no lo conocen, es el famoso ataque del pez gordo, ¿sí? Donde todo esto que hablábamos antes del phishing, del malware, de la ingeniería social, empieza a cobrar sentido para generar una suplantación de identidad. Y tal vez este es un caso, digamos, muy interesante a título personal. La verdad que me parece un mega caso de estudio por lo bueno y por lo malo. Aquellos que no los conocen, los invito a que puedan hacerlo. N26 es una fintech que nació no hace muchos años en Europa, y nació otorgando tarjetas de precompra, tarjetas prepagas. Y en definitiva, el onboarding que hacía esta fintech era muy a la escuela de Europa, así con una videollamada, con algunas preguntas de validación, y pidiéndoles que pongan su cédula al lado del rostro, tratando de extraer la información de ahí. El punto es que, digamos, en ninguno de los casos, y piensen que esta organización venía creciendo a un ritmo de entre 3.000, 4.000 y 5.000 clientes nuevos por día. O sea, tomen este parámetro que es bien importante. Eso es lo que un banco grande crece digamos, en alguno de los países de Latinoamérica, pero por mes, no por día. Y al mismo tiempo, digamos que cuando hacían este enrolamiento de los nuevos clientes, en ninguno de los casos vinculaban a esa persona con el gobierno, o mejor dicho, con el registro civil, para poder validar este concepto que se denomina identidad ciudadana. ¿Sí? En el caso de ustedes, digamos, ya lo tienen incorporado, y nosotros también lo hemos incorporado con el DENIC, en Argentina con el RENAPER, y así con cada uno de los países donde tenemos presencia.
Pero al mismo tiempo, lo que le sucedió a esta organización es que al cabo de muy poquitos meses se dieron cuenta que habían dado de alta a no menos de un 30% de identidades sintéticas y un 30% que tenían como clientes. Este es el momento wow de la presentación, ¿eh? Y en definitiva, el impacto que tuvo esto fuera del chiste es que tuvieron que reenrolar a ese porcentaje de sus clientes. Eso impactó en la operación y estuvieron 3 meses fuera de línea. ¿Sí? O sea, estuvieron 3 meses sin operar. Imagínense un Netflix, un Spotify, un proveedor, una plataforma de este estilo, 3 meses sin operar. O sea, tranquilamente se funde. Y todo esto lógicamente empieza a ser normado. ¿Sí? En Europa hoy ya existen regulaciones de este estilo y están vigentes como GDPR o su traducción como es la Regulación General de Protección de Datos. Y esto afecta y viene justamente a normar cuál es el tratamiento que las organizaciones, ya sean públicas o privadas, le tienen que dar a la información personal del ciudadano. Este es un estilo de normativa, también está California 2020, la Ley de Protección de Datos Personales, y esto tiene, dos grandes impactos. Uno, justamente, en el tratamiento a nivel de seguridad que se le tiene que dar a la información del usuario, del ciudadano, y el otro tiene que ver con las multas, con las penalidades, ¿sí? La forma tal vez de generar presión en las organizaciones. GDPR impone que ante una brecha de seguridad y un mal tratamiento de la información del ciudadano, se puede multar a la organización con hasta un 4% de la facturación global de la empresa. O sea, saquen sus cuentas. Imagínense cuánto factura un Google, un Microsoft, una organización de este estilo, y que eventualmente le quieran generar una multa por un 4% anual. Ahora, hasta acá digamos la introducción, y llegamos al momento de entender esto que hablaba Sofía al comienzo y lo que decía un poco la cita, de cómo tal vez nivelar estas cuestiones que tienen que ver con el negocio, pero al mismo tiempo con la seguridad. Y que muchas veces, siendo honestos, a veces las encontramos en veredas opuestas, ¿sí? Y al mismo tiempo es difícil a veces encontrar organizaciones que pongan al usuario en el centro y que realmente puedan nivelar estas tres cuestiones que vemos aquí. ¿Sí? Cuando muchas veces decimos que la seguridad tiene todos los parámetros bien arriba y no pasa nadie, posiblemente los del negocio y la experiencia del cliente no sea la esperada. O al mismo tiempo, cuando la estrategia del negocio quiere ser más competitiva, quiere tener un mejor time to market, posiblemente los de seguridad se vean resentidos en esto y el cliente también pague por esto. Y lo mismo que cuando tenemos la mejor experiencia del cliente. Posiblemente el de seguridad no sea lo que esté buscando y tal vez el del negocio no vea el rédito que espera tener, porque tal vez es algo más costoso de lo que esperaba. Ahora, todo esto como ya lo venimos viendo en el mundo actual o tal vez en el paradigma anterior, ¿sí? Donde el canal posiblemente era súper presencial, donde tímidamente algunas organizaciones empezaban a meter en el mundo digital, hoy eso ya no es una excusa. Ya no es una excusa. Hoy justo a la mañana, en el primer desayuno que le contaba a Sofía, en el noticiero decían que están reformulando cómo van a hacer algunas cuestiones en los espacios públicos. Desde el hecho de tener un bebedero en un parque, ¿sí? Donde la gente no va a querer compartir, digamos, ese instrumento para tomar agua por los temores del contagio, tal vez eso se piense en reutilizar para lavarse las manos. Entonces, esto mismo es lo que va a pasar y este aprendizaje que hemos tenido en los canales tradicionales van a ser migrados al canal digital, sin lugar a dudas. Pero los impactos hoy están sumamente potenciados. ¿Por qué? Y sobre todo porque son ambientes desconocidos para muchos, donde están dando los primeros pasos en digitalizarse. Desde un retail, desde un banco, posiblemente en un gobierno en Uruguay sí estén un poco más adelantados, ¿sí? Y sobre todo para el cliente, para el consumidor, para el ciudadano. ¿Cómo va a hacer que esa experiencia le refleje tal vez una mayor motivación que el canal tradicional? O sea, ¿cuál va a ser el dulce que la organización le ponga para que esa persona elija ir por el medio digital y no por el canal tradicional? ¿Sí? Ahora, creemos nosotros que estos son los tres grandes pilares en la transformación digital, en toda solución de innovación, y que sin lugar a dudas, nosotros lo que podemos hacer es ayudar, de cierta forma, a colaborar en estrategias que tengan que ver con una autenticación basada en riesgo, con generar tal vez una solución de onboarding que permita escalar durante todo el ciclo de vida de una persona, de un usuario, de un cliente, y por sobre todas las cosas quitar la fricción que el negocio no quiere en cualquier viaje de un cliente.
Por otro lado, lo que vemos es que en todo proceso de digitalización de un negocio, ¿sí?, aparecen este tipo de figuras, este tipo de actores, por llamarlo de alguna forma. Aspectos que tienen que ver con la firma, ¿sí?, ya sea por un tema de ahorro de costos, por un tema legal de compliance. Cómo resolver todo aquello que tiene que ver con los formularios en un alta, ¿sí?, cuáles son los datos filiatorios que yo tengo que completar, o qué información me van a pedir para sacar un crédito, o para otorgarme una tarjeta, o para darme de alta en la universidad. Al mismo tiempo, cómo yo voy a hacer con una plataforma de onboarding para validar que Pablo es Pablo y no es Nicolás, utilizando un biométrico o el otro, y si realmente tengo por un lado la aptitud tecnológica para resolver lo que me están pidiendo, y por otro lado si tengo el dispositivo. Sí, muchas veces en soluciones de este estilo o en plataformas que hay en el mercado nosotros vemos que tal vez se le esté pidiendo la huella digital o la huella dactilar, mejor dicho, a ese usuario, pero tal vez en la casa no tiene un lector de huellas. ¿Sí? Entonces esas son las cuestiones que muchas veces ponemos en el centro de escena cuando hablamos de experiencia del usuario y de generar un flujo que realmente sea usable. Y hablando de este tema de la validación de identidad, es algo que digamos, nosotros venimos construyendo hace ya bastantes años y tenemos algunos casos testigos en la región que más adelante les voy a contar. El tema de la identidad digital, en primer lugar, lo que nosotros vemos es que está segmentada, está fragmentada. ¿Sí? O sea, tanto Sofía como Astrid, como Gabriela, o como nos pasa a cualquiera de los que estamos en esta sala, tenemos un pedazo de nuestra identidad en el banco, un pedazo que la gobierna algún ámbito público, alguna organización pública, otro pedazo de nuestra identidad que está en el retail, en la salud, que está en la universidad donde estudiamos, donde hemos estudiado. ¿Sí? Está súper fragmentada. En las plataformas de gaming, sin ir más lejos. No sé si vieron, abro otro paréntesis, hace 3 días, la hija de un tipo le compró $6.000 poniéndole la huella en el iPhone en una plataforma de gaming. Entonces, fíjense, digamos, como una solución tal vez no tan perfectamente diseñada, hizo que un tipo ahora tenga un crédito de $6.000, o mejor dicho, un pagaré de $6.000 que él no consumió, sino que fue su hija. Y por otro lado, las características de esta identidad digital tienen que ver con que hoy son sumamente dinámicas, ¿sí? Y se actualizan muchas veces sin que nosotros sepamos. O sea, tal vez alguien de los que está en esta sala esté sacando una foto a esto, ¿sí?, a esta pantalla, con todas las caras que tenemos aquí en la derecha en el margen, y esté haciendo una publicación en una red social. Y eso tal vez sea realmente complejo de poder modificarlo en el tiempo. ¿Sí? Si yo no quisiese salir en esa publicación, voy a tener que generar un amparo, alguna acción para que eso se saque de esa página. ¿Ok? Ahora, hasta acá seteado todo el escenario actual, hablamos de un poco cuáles son los ataques que nosotros visualizamos hoy en día, vemos cuáles son tal vez los impactos que pudiesen tener las organizaciones, ya sea reputacionales, ya sea económicos, ya sea de tener frenada la operación. Hablamos un poco de cuáles son los actores que empiezan a jugar en esto de la digitalización o de convertir un negocio analógico a un negocio digital, o tal vez tener la dualidad, ¿sí?, por algún tiempo. Ahora, el tema es cómo nosotros desde BU logramos o intentamos resolver este tipo de desafíos. Y tal vez el primer escenario tiene que ver con con entender que esta es la estrategia que nosotros proponemos, y si bien lo abordamos de diversas formas, esto es lo que nosotros creemos que hace una estrategia como base sólida en aspectos que tienen que ver con la ciberseguridad. Yo no les vengo a hablar de productos, ni de bits, ni de bytes, ni de feature contra feature, sino simplemente tal vez un abordaje genérico, y si alguno después quiere entrar y hacer un doble clic, ahí sí continuamos la conversación en off. Y cuando hablamos de estos grandes 4 pilares en aspectos de prevención de fraude, nosotros lo que intentamos hacer es contar con una plataforma que sea omnichannel y analice el patrón de conducta de cada uno de los usuarios. ¿Sí? Ya sea que es un alumno y está accediendo al campus virtual para rendir un examen, o simplemente se está descargando el material de estudio, pero tal vez lo esté haciendo de un dispositivo que no fue reconocido. ¿Sí? Y eso tal vez tenga que ser analizado, porque si yo, digamos, ese material, digamos, por el cual uno paga, es liberado públicamente y subido a una red de forma gratuita, me puede generar, digamos, un perjuicio como institución. O al mismo tiempo, si el que está rindiendo el examen no es quien dice ser.
Ni hablar, digamos, para poner un caso simple, ni hablar en aspectos de salud, como también hoy está pasando, que digamos, hay muchos oportunistas que toman ventaja de la situación actual. Hace unas pocas semanas encarcelaron a una persona en Singapur, haciéndose pasar por una mega, digamos, corporación que se dedica a las mascarillas y a los desinfectantes, y publicaba eso en los portales de subasta y de compra, digamos, suplantando la identidad de esta corporación, y lo hacía para lavar dinero. O al mismo tiempo cómo se están enviando los SMS o los WhatsApp usando, digamos, la figura de la OMS o tal vez alguna reconocida para que se instalen un malware en los dispositivos y nos sustraigan información sensible. Y también a quien no le pasó que les empiecen a mandar los links de un Zoom o de un Teams o de cualquier plataforma de colaboración para tener una conversación, una video, ya sea por, digamos, aspectos personales o laborales, y que eso contenga un malware también, o un software malicioso. Esos son los riesgos que hoy están presentes, y ya sea desde aspectos de la seguridad en el teletrabajo o de cómo convertir un negocio en digital, digamos, sin perder en el camino, tienen que ver con esto. ¿Sí? Y esto les afecta no solamente a las megacorporaciones, sino también a las pymes. En aspectos de biometría, nosotros concentramos todo lo que tenga que ver con la validación de identidad de las personas. Y esto lo resolvemos en dos grandes instancias. Por un lado, lo que es un onboarding digital, ¿sí? Donde damos de alta a una persona, validando, digamos, contra los gobiernos, validando contra los buros de créditos, y ahora vamos a ver algunos ejemplos más concretos. Pero al mismo tiempo, cómo yo tengo la posibilidad de incrementar la seguridad en el tiempo de esa persona. Y cómo generar tal vez una solución que permita ser escalable, evitando, digamos, mucha fricción al comienzo. Consumiendo de esta forma el rostro de la persona, consumiendo la voz, ¿sí? Como un patrón biométrico adicional, consumiendo su huella o cualquier otro biométrico, como también puede ser la palma de la mano. Al mismo tiempo, en temas de protección de identidad, digamos que abordamos todo lo que tenga que ver con soluciones que habiliten a que las personas puedan operar de forma remota, ¿sí? Tal vez agregándole algún factor adicional a un user y password para acceder a la información sensible. Y en aspectos del risk management o de gestión del riesgo, trabajamos sobre aspectos que tengan que ver con UX, algo que sin lugar a dudas es agnóstico a la tecnología y tiene una metodología de trabajo para entender si un flujo, digamos, que una organización pensó para dar de alta a nuevos clientes, va a ser usable o no. ¿Sí? Más allá de aspectos de seguridad, más allá de si la tecnología es la mejor de todas, sino si realmente el usuario que está accediendo a esa plataforma va a saber superar todas esas instancias y no se va a quedar en el camino. Entonces esto es algo sumamente importante. Y en cuanto al enfoque que nosotros le damos a una estrategia en prevención de fraude, y qué es lo que mínimamente, si quieren como consejo, habría que contemplar en una estrategia que tenga que ver con el análisis de conducta o con la prevención del fraude, lo primero es el tema de Know Your Customer. Cuando hablamos de Know Your Customer tiene que ver con esto que recién conversábamos, de validar la identidad de las personas, de saber desde dónde operan, ¿sí? Cuál es, digamos, su biométrico reconocido, o hasta inclusive poder hacer algunos análisis que tengan que ver con la foto que se usó en ese momento contra las redes sociales, ¿sí? En aspectos del ID de esa persona, del ID entre comillas, ¿no? O sea, su dispositivo, su cédula, pero en definitiva, quienes validan de que Sofía es Sofía, muchas veces se hace con el gobierno, ¿sí? Con el que tiene la potestad de, digamos, de la información ciudadana, pero muchas veces también se consultan servicios de terceras partes, como pueden ser buros de crédito, o en definitiva listas, ¿sí? De otras organizaciones que permitan validar a esa persona, o tal vez inclusive darle un score. Abro otro paréntesis, seguramente muchos de los que estén acá se acuerdan, pero hace ya algunos años se hicieron algunas pruebas piloto en el Oriente, en China y demás, donde se les daba un score a los ciudadanos. O sea, se les daba un score como ciudadano, como su patrón de conducta ciudadana. De esa forma iba a catalogar y iba, digamos, a nivelarse para pedir un crédito, para acceder, digamos, o sus hijos a acceder a una universidad, para ver cuánto paga el seguro del auto, ¿sí? Y cuál era la unidad de medida para otorgarle un score, como por ejemplo si saca la basura a tiempo, entre las 8 y las 9 de la noche. Cuestiones de ese estilo. Y por otro lado, el tema de los dispositivos. Hoy seguramente van a estar de acuerdo conmigo que esto que todos tenemos alrededor nuestro es un anexo a nuestro cuerpo. De hecho, hay estudios que hablan de que no podemos estar más de 15 minutos sin mirar el celular.
a ver si tenemos una notificación, un correo, un WhatsApp. Pero tal vez lo más importante no sea esto, sino el entrecruzamiento de la información de los dispositivos que estén enrolados, entre comillas, a ese usuario. Si Pablo todos los primeros de meses, cuando cobra su salario, hace una transferencia a una cuenta de origen, digamos, conocida, a una cuenta destino conocida, que es la de su esposa, por un monto, digamos, que siempre es el mismo, que es para un pago de servicios, y lo hace desde su laptop, que es la que frecuentemente utiliza, y su celular está en la misma geoubicación, y el smartwatch le dice que tiene un pulso cardíaco estable, digo, se empieza a dar una serie de características que a mí me permiten de cierta forma ir subiendo los niveles de seguridad en esa operación puntual. ¿Sí? Y por último, el tema, como conversábamos recién, ¿no? de cuáles son esas características, aunque sean pequeñas o en algunos casos muchas, que me permitan entender el histórico transaccional o la geoubicación, digamos, segura para esa persona. Hay un ejemplo súper frecuente de aquellos ataques que son originados en ingeniería social o en un ataque de phishing, donde nos adulteran o nos capturan no solamente las credenciales, sino también que nos enmascaran la salida de la geoubicación del dispositivo, o sea, a través de una VPN o cualquier otro método. Y en definitiva también tuviesen la capacidad de duplicar o enmascarar las características del propio dispositivo de uso frecuente nuestro. Entonces, ese tipo de conductas nosotros las podríamos frenar. ¿Sí? Todo esto nosotros lo combinamos con sistemas predictivos, como ven en el margen derecho, ¿sí? Con sistemas predictivos que están basados en Machine Learning, y al mismo tiempo esto termina construyendo, digamos, una plataforma de análisis de conducta, de análisis de comportamiento. Y esto es lo que nosotros entendemos para poder convertir la ciberseguridad en algo dinámico. ¿Sí? Si yo veo que tu patrón de conducta es el mismo y la acción que estás realizando en ese momento es la misma y es la frecuente con tu histórico, no te voy a pedir nada. ¿Por qué? Porque la aversión al riesgo es mínima y yo la voy a aceptar como organización, para no generarte un obstáculo en la operación. Ahora, si detecto que hay algo que es sospechoso, alguno de esos componentes no me genera la tranquilidad que yo espero, posiblemente te genere un desafío. Ya sea un pedido de un token, ya sea un pedido de una prueba de fe de vida, ¿sí? O cualquier otra acción que uno quisiese realizar. Hace un tiempo una persona me explicaba que los sistemas responden a lo mismo que nos pasa con los seres humanos. Donde los seres humanos también tienen diferentes estadios a lo largo de su vida, donde nacemos, crecemos, nos enfermamos y morimos. De eso creo que nadie lo puede dudar, tal vez algunos se salteen la parte de enfermarse y directamente van al último estadio, pero fuera del chiste, en los sistemas pasa lo mismo. En cualquier plataforma digital, el primer contacto que uno tiene es el alta, es el registro. Onboarding, como se lo conoce también hoy por hoy. Y a medida que uno crece, se iba capturando tal vez, no sé, en los sistemas financieros, el día de mañana yo tomo un crédito, tengo familia, le saco un adicional a mi esposa, el día de mañana le entrego una tarjeta prepaga a mi hija, en algún momento voy a tener un contracargo, tendré tal vez algún problema de no sé, financiero y tendré que resolverlo, el banco me tendrá que dar las garantías para eso, y tarde o temprano yo me voy a dar de baja o haré algún tipo de acción de ese estilo. Y esto cada industria va a funcionar diferente. ¿Sí? En la salud, si yo cambiase mi historia clínica y digital de un lugar al otro, digamos que tiene que haber trazabilidad en eso. Y eso también está normado en mayor o menor medida. En una universidad pasa lo mismo. Yo me tengo que llevar mi legajo de un lugar al otro, para que me reconozcan las materias que yo aprobé y un montón de otras consideraciones. En los empleos, en las organizaciones sucede lo mismo. Ahora, cuando corremos esto y vemos tal vez esta maraña de componentes, y hay un montón de cuestiones, y que digo, no se asusten, esto lo que les permite entender es cómo se puede construir un flujo a medida. Cuando hablamos de entender cómo funcionaría un negocio digital, tal vez lo podamos pensar desde este dashboard y empezar a jugar con diferentes iteraciones. Y así como esta persona antes me explicaba la correlación y la analogía que hay entre los sistemas y las personas, esto también se puede entender como el menú de una hamburguesería, donde yo elijo cuál va a ser la hamburguesa, cuál va a ser el acompañante, la bebida y el postre. Ahora fíjense que si yo empiezo desde la izquierda y pongo al usuario, al ciudadano, al empleado, al cliente en el centro de la escena, lo primero que tengo que seleccionar o entender es cuál va a ser la fuente de comunicación o el canal de atención que voy a tomar con esa persona.
o si son múltiples, o si al mismo tiempo van a estar combinados. Digo, en sistemas financieros es muy normal que yo ingrese desde un canal presencial y después vaya a un ATM y después empiece a manejarme en el mundo 100% digital. Hay universidades que hoy son 100% digital, pero posiblemente me den dos opciones, o una aplicación móvil o una web. Pero ante alguna consulta yo puedo llamar a algún número de teléfono. Entonces, en 3 canales mínimamente yo voy a tener que entender que la identidad de Pablo es la misma. Y que me van a tener que dar diferentes formas de poder validar eso. Y ante alguna operación crítica, tal vez subir un poco el nivel. Y se empiezan a correr hacia la derecha. Fíjense que el segundo gran componente tiene que ver con la identidad ciudadana. Esto es lo que les decía recién de decir, bueno, ok, yo tengo al DNIC que me puede validar. O tengo tal vez al banco del cual soy cliente y le puede dar el aval al otro banco en el que yo quiero darme de alta para que le diga, transferirle $1. Para que él sepa, como no me conoce, de que yo ya tengo una cuenta acá. ¿Sí? Y que todo ese proceso de validación ya alguien lo efectuó. Todo esto, de vuelta, puede ser una combinatoria de lo que cada organización o cada estrategia puntual definan. No es lo mismo pensar en un onboarding para una persona de la tercera edad, un jubilado, que pensarlo para un joven adolescente que está, no sé, ingresando en el mundo financiero, se está dando de alta en alguna plataforma digital. O está queriendo generar, digamos, un histórico en una cadena de retail o en una farmacia. ¿Sí? Ahora, en esta misma línea, cuando hablamos de un alta, de un registro y de entender cuáles son los canales de uso frecuente por las personas, lo que nosotros evidenciamos es que más allá de una aplicación, una web, un número telefónico, digamos, hoy WhatsApp es un canal de consumo súper frecuente. Porque digo, todos los que estamos acá seguro que usamos WhatsApp. Entonces, ¿por qué no pensar en una tecnología de este estilo integrada a algo que la persona y el ciudadano ya tiene? Fíjense que en este pequeño video vamos a entender, vamos a compartir cómo se podría hacer el alta de una persona, ¿sí? Validada contra un registro civil en un proceso de muy poquitos pasos. Donde a través de un tutorial, ¿sí? Le está pidiendo que fotografíe su cédula, después le pide que saquen una foto, una selfie, y efectivamente esta persona validó contra un gobierno, validó contra una base de datos y se dio de alta. Generó un porcentaje de confianza que para esa organización está bien, es aceptado. ¿Sí? Esta misma experiencia podría replicarse con, en lugar de una selfie, un video. ¿Sí? Podría replicarse con asignarle un patrón biométrico vocal. ¿Sí? Podría enrolarse un two-factor, un segundo factor, un token. ¿Sí? Y de esa forma generar, como vemos en pantalla, una autenticación push para, por ejemplo, en un login no tener que hacer más el ingreso de credenciales, de contraseñas, porque típicamente nos las olvidamos. Entonces, este tipo de estrategias, si bien hoy pueden ser consideradas un commodity, la intención de que vean esto es que, digamos, se puede replantear, se puede repensar, y hay muchísimas otras alternativas para llevarlo a cabo, y que en definitiva es el usuario el que también, termina eligiendo cómo hacerlo. Al mismo tiempo que también tienen que pensar en cuál es el plan A y el plan B. Si no puede responder a un desafío con el rostro, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar sin operar? No creo que sea opción. Para contarles un poco de nosotros como compañía, nosotros claramente somos un fabricante, un vendor de ciberseguridad, y nos dedicamos a todas estas cosas que veíamos recién. Para hacerles un pequeño resumen, nuestros grandes pilares tienen que ver con la protección de identidad, con la prevención del fraude. De hecho, el Banco República sigue confiando en nosotros ya hace más de 5 años, para todo lo que tenga que ver con las soluciones de segundo factor, todo lo que sean las transacciones y toda la generación de pedidos de autenticación robusta en los canales electrónicos. También hemos tenido la suerte de colaborar con el gobierno argentino hace algunos años atrás en todo el tema del sistema de identidad digital, que tiene que ver con el uso de biométricos, para validar que Pablo es Pablo desde cualquier lugar y con el uso de un celular y una prueba de fe de vía facial. ¿Sí? El impacto que tiene esto es súper positivo. Y que yo, por ejemplo, hoy pueda tener un registro de conducir en mi celular porque hice un proceso de prueba de fe de vida y validé que soy yo, digamos, es súper bueno, y esto, digamos, de a poco va a empezar a incrementarse y los servicios digitales van a ser cada vez más.
Y también esto tiende a pensar de que, digamos, la economía de los canales electrónicos tiende a hacer que el canal presencial, de vuelta, por un tema tal vez de mantenimiento y de costos asociados, empiece a depreciarse, ¿sí? Y por otro lado, el banco hipotecario, también aquí en Argentina, ha confiado en nuestra tecnología de onboarding digital para poder, digamos, tomar una tarjeta de crédito a través de sus plataformas webs en muy poquitos minutos, ¿sí? Haciendo un proceso de vuelta, de validación de identidad, con una selfie, como ven aquí en pantalla, y con un proceso súper simple. Bueno, Visa, digamos, para Argentina y Uruguay en sus plataformas digitales, también ha implementado nuestra tecnología a fin de, digamos, cumplir con algunas de las cosas que ven aquí, como por ejemplo el análisis de los dispositivos, o eventualmente no tener que pedirle más datos al cliente final, sabiendo que ya, digamos, lo podemos validar de una forma transparente. Y un caso bien importante que relaciona algo que hablábamos al inicio de la charla, es todo el grupo Falabella. Digamos que los servicios financieros de Falabella, del grupo, con los cuales tenemos un acuerdo tecnológico hace ya unos 5 o 6 años, de México, Colombia, Perú, Chile y Argentina, y también para todas sus organizaciones que no tienen que ver necesariamente con servicios financieros, digo, los retailers y todo el grupo. Voy a confiar en nosotros para construir y para hacer un deploy de una estrategia en una plataforma que se llama SIAM. Para los que no lo conocen, es Customer Identity and Access Management. Y el objetivo que tiene es, por un lado, maximizar la experiencia del usuario, y que si yo voy a ingresar, por ejemplo, a Sodimac desde la página web, y después voy a ir a navegar a la página de falabella.com o a Totus o a cualquier otra organización o al propio banco Falabella, mi identidad sea la misma, ¿sí? Y no tenga que tener credenciales diferentes, por ejemplo. Para contarles, digamos, muy simple algunas de las capacidades que tiene la plataforma. Y por otro lado, el impacto que puede tener contra las normativas de ley de protección de datos personales, ¿sí? Como por ejemplo el derecho al olvido. Y que eso en definitiva genere una única identidad y no tenga impacto, digamos, en cualquier multa que tal vez pueda llegar a existir. Y digamos, ya para ir cerrando la conversación y dejar tal vez algunos minutos para algunas preguntas o consultas que tengan, el propósito de nosotros como compañía tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y organizaciones, o de usuarios, clientes, como lo querramos entender, pero sobre todo construyendo experiencias que sean seguras, que no generen fricción y al mismo tiempo, de vuelta, ¿no?, eleven lo que tenga que ver con la usabilidad. Hoy estamos presentes en más de 22 países del mundo, sí, principalmente de México hacia abajo. Está Nico presente en la llamada. Nico está basado también en Montevideo. Yo hoy estoy coartado y no poder estar en Uruguay, pero bueno, ojalá esto se libere pronto y nos podamos volver a ver. Somos una compañía que, digamos, tiene una trayectoria de casi 13 años, tenemos más de 130 clientes en todo el mundo, y también, digamos, hemos hecho acuerdos colaborativos de trabajo y, digamos, de desarrollo conjunto, y empresas como Microsoft, Cisco, Oracle, Red Hat, digamos, han confiado en nosotros. Y por ejemplo, Microsoft nos ha galardonado con el Partner del Año, con este premio, digamos, que para organizaciones como nosotros es súper bueno. Una empresa como Microsoft, digamos, confíe en nosotros en todo lo que tenga que ver con aspectos de ciberseguridad, y hagamos cosas juntos. Por último, también aprovechar para contarles que, digamos, el BID se sumó como socio en la compañía, BID Labs, digamos, hemos hecho un acuerdo de partnership con ellos, y esto es algo que sin lugar a dudas a una compañía como BU, digamos, es bien importante y nos termina de posicionar en el mercado. Así que, bueno, simplemente agradecerles a todos ustedes por haber participado, y no sé si tienen alguna consulta. Buenos días, Pablo, muchas gracias por la exposición. Bueno, yo justo hay una partecita que me perdí por un tema de la oficina interno, pero estuve bastante atento. Lo que te comento un poco,
nosotros, yo vengo en representación de la empresa LDSQA, justo capaz que está Gabriel ahí, también nos conoce, que nosotros trabajamos con organizaciones en lo que son certificaciones de distintos tipos de normas, y dentro de ese conjunto de normas que se ofrecen, está lo que se llama la ISO 27001, que es de seguridad de la información. Y la consulta que te quería hacer es, vamos a decir, desde el punto de vista como vos como organización o representante de BU, ¿cómo ustedes ven el approach o vamos a decir, la usabilidad o la palabra es... bueno, sería un estilo de qué tan popular o no es ese tipo de normas para lo que es la gestión en las organizaciones. O sea, si son vistas de forma positiva, si no, qué comentarios tenés al respecto. A ver, la verdad que no, está buena la pregunta, gracias Norberto, Sí. pero no soy quien para juzgar si una norma está bien construida o si es aplicable o no. Lo que sí te puedo decir es que sin lugar a dudas son normativas que en las organizaciones ayudan a construir cierta solidez y respaldo para después, digamos, competir en un mercado. O sea, no es lo mismo, para poner un ejemplo, un estudio de abogados que cumpla con normativas de este estilo que un estudio que no lo haga. O sea, cuando te analicen como proveedor de servicios, digamos, van a mirar ese tipo de detalles. Con lo cual, de vuelta, no sé quién para juzgar si una normativa está bien, y lo que nosotros hacemos en gran medida también ayuda a construir, digamos, muchos de los pasajes que te exigen en normativas de ese estilo, como 27001, como norma SOX y tantas otras, digamos, que tenés que reunir una serie de características para poder hacer compliance con eso. No, perfecto, Pablo. Muchas gracias. No, yo simplemente comentaba porque más allá de que justo en la región geográfica que estamos, que capaz que Gabriela también puede aportar, que estamos en el LATU propiamente dicho, donde hay un núcleo efervescente de empresas de software y vinculadas a todas las tecnologías de la información. Como que a veces percibo, capaz que es una percepción errónea, que no están tan afín o como que hay una resistencia a veces a implementar algunas de estas prácticas y nada, solamente conocer tu percepción, ya que entiendo que todo lo que son temas de ciberseguridad y bueno, manejo de información y datos, nada, son temas delicados, ¿no? Como que los que expusiste y que están susceptibles a ataques y no están ajenos bueno, a la vulnerabilidad de las organizaciones, ¿no? Simplemente eso. Capaz que yo puedo aportar un poquito a lo que comentaba Norberto, ya que la 27001, uno de los controles que tiene, es sobre ciberseguridad. O sea que es bien interesante el comentario y la pregunta de Norberto. Y bueno, sí, es un poco, yo percibo también un poco lo mismo. Yo soy consultora y una de las normas que implemento es la 27001, y tengo un poco el mismo sentimiento de Norberto, como que las empresas de software no están tan afines o no sé, o no lo ven como un plus el hecho de la certificación bajo ciertas normas ISO, que yo entiendo que sí, que les da un plus, ¿no?, muy grande. Pero bueno, yo tengo un poco también esa visión que tiene Norberto. He dicho siempre ahí, digo, y gracias Gaby por compartir, pero siempre es la balanza, o sea, cuál es el beneficio que yo voy a obtener si cumplo con eso, y cuáles son las contras, o digamos, cuánto tiempo me va a insumir, o cuánto dinero, cuántos recursos me va a insumir calificar a eso, y el día de mañana el retorno que voy a obtener. Digo, para mí digamos, esas observaciones tal vez simplistas son las que, digamos, terminan haciendo sentido o no.
Y no es lo mismo de vuelta, operar en un mercado local, doméstico, que tal vez estar operando en algunos países de la región, o tener que salir a competir a nivel worldwide, donde tal vez, digamos, los feature requests que te hagan como proveedor sean bien, bien diversos. Pero bueno, ISO 27001 es una. O sea, también hay un montón de otras normativas o regulaciones, y dependiendo también en cuál es la industria donde uno está. Tal vez esos sean muy buenos puntos a contemplar. Bien, muchas gracias. No, por favor. Y sí, sin lugar a dudas, digo, estos aspectos de cybersecurity, sobre todo con los leaks o las brechas que todos los días hay, y de vuelta, hoy hay frases trilladas que, digamos, no van a perder nunca el paradigma. Hace muchos años un tipo del FBI decía que hay 3 tipos de compañías: las que fueron atacadas, las que están, digamos, las que van a ser atacadas, y las que están siendo atacadas y no lo saben. O sea, esta frase, digo, es súper representativa, si bien es un cliché, o sea, es lo que pasa. Es lo que pasa. Y uno lee los periódicos y todos los días hay es muy noticias de real. este tipo. Es súper, Sí. súper real. Sí. Y hay que estar preparados a eso. Hay que estar preparados a eso. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando nos peguen? Porque, digamos, todos somos sujetos y al mismo tiempo como ciudadanos. Miren, hoy a la mañana leía que digo, en todos los países del mundo, más o menos, en mayor o menor medida, están sacando aplicaciones, digamos, que de cierta forma están coartando con la privacidad ciudadana. Y seguramente van a estar de acuerdo conmigo, pero en Israel, de hecho, fue uno de los primeros países, con la explosión de la pandemia, en generar esta dualidad, ¿no? Ok, si vos querés privacidad, o mejor dicho, si vos querés estar fuera de un confinamiento, vas a tener que relegar privacidad. Un debate, digamos, súper ético, moral, que tiene un montón de aristas, pero más allá de eso, digamos que en este trade-off de qué te doy a cambio de lo que hablábamos recién, tal vez por un tema normativo, en estas cuestiones de privacidad también se puso en riesgo, se puso en jaque. Porque si yo me tengo que instalar una aplicación para que el gobierno me tenga que tracear, para saber con quiénes me vinculo, con quiénes no, que eso de cierta forma una telco también lo puede utilizar y tenga que compartir información. O sea, ¿qué va a pasar con brechas como las que pasaron en Australia, ¿sí? Que salían todos los periódicos la semana pasada, creo que fue, pero ya viene de larga data, o lo que pasó en Ecuador el año pasado, donde gran parte de la identidad ciudadana quedó revelada? Entonces, todas estas cuestiones, digamos, tienen un precio. Tienen un precio. Y en mayor o menor medida, y vuelvo al caso de lo que leí hoy a la mañana, le están generando un hostigamiento a una persona en Argentina porque se reveló su documento y quedó público, más allá de que es público, todos lo sabemos, porque uno entra en un padrón electoral y ya tenemos el número de la cédula, el número del documento. Pero a esa persona, simplemente usando el número de documento, se le está generando un hostigamiento en la aplicación de cuidado. ¿Sí? Entonces alguien ingresó con intenciones maliciosas, puso ese número de documento, le dijo que tenía síntomas de coronavirus, hacía más de 14 días que tenía afecciones pulmonares y bla, 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 y a esa persona le está generando un problema. O sea, el impacto es tal que empezamos a trascender estas fronteras. Es lo que hablábamos hace unos minutos de las características de la identidad digital. O sea, es muy difícil realmente volver para atrás acciones de este estilo. Entonces, todo este tipo de normativas empiezan a hacer sentido, empiezan a cobrar fuerza. Pero bueno, creo que es un tema, digamos, súper apasionante que tal vez en un primer approach tengamos algunas conclusiones. De vuelta, agradecerles y también invitarlos a que puedan descargarse un ebook que tenemos publicado. Mínimamente entiendo que en LinkedIn está, y si no, nos escriben a mi correo, que es pablo.lima@busecurity.com, sino al que está publicado en la web, y nos piden, digamos, descargar el material. Es un ebook que trabaja sobre todos estos temas que tienen que ver con cómo alinear los componentes del negocio y aspectos de seguridad al mismo tiempo que de prevención de fraude. La verdad que es algo que nos ha costado realmente mucho, mucho trabajo, y sobre todo estas heridas de guerra que tenemos como proveedores, estas experiencias que hemos tenido la suerte de vivir, nos dieron esa retroalimentación del mercado para entender tal vez que por más de que la tecnología pueda ser muy buena, si no se piensa en el usuario, la ciberseguridad queda de costado. Cómo construir tal vez digamos, un journey, un viaje para un cliente que realmente pueda velar porque
porque no haya fricción, porque no haya un obstáculo, y porque realmente, digamos, esto que decimos de que la ciberseguridad habilite al negocio sea una realidad. Bien. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante. Muchísimas gracias a ustedes. No sé si Sofi querés hacer algún cierre. No, muchas gracias a todos, muchísimas gracias Pablo, muy interesante, estuvo muy bueno. Y decirles que el martes seguimos con el ciclo de webinars sobre ciberseguridad y vamos a estar trabajando un poco con la firma digital. Así que gracias y nos estamos viendo. Gracias a todos. Buenas Gracias. tardes. Muy bien, muchas gracias. Chao, chao, Que gracias pasen Pablo. bien, hasta luego. Adiós. Gracias.